Vamos al tema número 8. Seguimos con esta serie, hermanos, como bien le decía, y es un corazón frío, un corazón congelado que voy a hablar en esta noche. Y bien, el corazón del ser humano, el corazón centro de vida, tiende a ser insensible, a enfriarse, a tal punto de no pensar en el otro. Por eso el tema de hoy, ¿no? Jesús advirtió y dijo, ¿no?, que en los últimos tiempos que el amor de muchos se iba a enfriar. Miren, Mateo 24:10, no lo busque, yo se lo leo, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Pero bueno, esta es la condición del corazón cuando tiende a congelarse, a enfriarse. Quisiera que ahora sí abra su Biblia. Vamos a ver una parábola de Jesús, pero nos vamos a detener en esta famosísima parábola del hijo pródigo. Acompáñenme a Lucas 15. Lucas 15, verso 25. Si pueden, por favor, el orden ahí con los chicos, por favor. Lucas 15, 25, ¿lo tienen, hermanos? Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba, presta atención porque ahí vamos a estar todo, va a ser el texto central. Y rogaba a su padre que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que consumidos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta, hermanos, es una de las parábolas más conocidas de Jesús. Personas que no leen la Biblia saben y conocen la historia de esta parábola, la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Y si vemos ahí en esta parábola, en este capítulo, vemos en el capítulo 15 de San Lucas, esta parábola tiene distintos matices. Podemos observar diferentes cuestiones, mis hermanos, que ahí vemos en esta historia. Otros le dicen que es la parábola de un padre que ama, porque comienza diciendo en el capítulo 15, ¿no?, de Lucas, que si vemos y observamos el énfasis de la palabra, de la parábola, está puesta en la actitud del padre, de un padre que tiene una actitud hacia los hijos, dependiendo lo que hagan los hijos. Uno diría: no, esta es la parábola de un padre que ama, ¿no? Pero otros podrían decir: no, esta es la parábola de aquel que se descarrió, del hijo pródigo. Pero hay varios matices que podemos ver en esta parábola, varias características para observar, ¿no? También podría ser llamada la parábola de los cerdos abandonados, porque
cuando volvió en sí el hijo pródigo, dice que los cerdos quedaron a la deriva. ¿Quién cuidaría a esos cerdos, no? Pero esta parábola, mis hermanos, hay muchos matices para poder observar. Y en esta noche no quiero hablar de la rebelión del hijo, de ese que se fue y volvió. Sabemos lo que cuando alguien se va y se vuelve en arrepentimiento a Dios, cómo Dios lo recibe, con brazos abiertos. No quiero tampoco abordar respecto al amor del Padre, porque conocemos la actitud que tiene el Padre, que nos ama tanto, que nos recibe con brazos abiertos cuando nos arrepentimos. Quiero centrar este mensaje para que veamos cómo es un corazón que se enfría, un corazón congelado, un corazón frío. Es el corazón que se refleja en el hermano mayor. Un corazón frío, un corazón congelado, se refleja en el hermano mayor. Ese hijo que vemos, que leímos recién, que nunca se fue, pero en realidad nunca estuvo. En realidad nunca estuvo. Que estuvo siempre en la casa, pero jamás supo lo que era un abrazo del Padre. Esta parábola da para sacar y observar varios temas. De hecho, si usted no sabe, se escribieron muchos libros respecto a esta parábola. Varios libros que salieron respecto a esta parábola que Jesús enseña. De hecho, también en el Renacimiento, muchos pintores hicieron cuadros de esta parábola. Y el énfasis en el Renacimiento estaba en hacer cuadros, relatos de hechos históricos bíblicos. Eso era el énfasis del Renacimiento. Y alguien que se obsesionó tanto en hacer una pintura respecto a esta parábola, usted lo puede buscar en internet, fue Esteban Murillo. ¿Saben qué? Pintó 6 cuadros respecto a esta parábola. Yo voy a detenerme nomás en 2 cuadros. En uno de los cuadros que pinta Esteban Murillo es cuando se va el hijo pródigo, ¿no? Y describe en ese cuadro, plasma las emociones que tenían, ¿no? La emoción que estaba la mamá con un pañuelo llorando, pero él lo pinta al hermano mayor con una frialdad, como si fuera que no estaba pasando nada. Y después hace otro retrato, que es el regreso del hijo pródigo. Y en este cuadro, si bien el hijo pródigo dice que estaba en el campo, en el cuadro que pinta Murillo, plasma el gozo y la alegría, e incluso, si pueden buscarlo y verlo, hay un perrito que estaba moviendo la cola contento porque volvía el hijo. Pero acá lo plasma el hermano mayor, lo plasma de una manera desconsiderada, ¿sí? Así es como lo plasma Murillo al hermano mayor. No hay alegría en su rostro, de hecho hay un perro moviendo la cola y todo, pero en el rostro de este hombre se ve plasmado, no hay una alegría, un gozo de que su hermano regresara. Porque están los matices de la parábola. No había alegría, porque tampoco hubo tristeza cuando se fue. Su corazón se enfrió. Un corazón frío, que no se entristece cuando ve que su hermano se está perdiendo, pero tampoco se goza cuando alguien se está salvando. Un corazón que se congela es un corazón frío, que le da lo mismo estar o no estar, que si se pierde o se salva, le da lo mismo. Eso es un corazón frío, un corazón congelado. Y quizás en esta noche yo le esté hablando a un corazón frío, un corazón congelado. Mirando al hermano mayor en este día podemos reflexionar en nuestros corazones. ¿Hasta qué punto el corazón se puede enfriar? ¿Hasta qué punto el ser humano puede ser desconsiderado y no pensar en el otro? ¿Hasta qué punto no sentir tristeza cuando alguien se está perdiendo? Insensibilidad frente al dolor ajeno. Jesús, en esta parábola, quiso que viéramos al Padre
pero también al hermano menor, pero también la actitud del hermano mayor, porque si no la parábola hubiese terminado en el versículo 24. Porque Jesús va a comparar la frialdad de esos religiosos, los va a exponer, ¿no?, con estas parábolas. Por eso el capítulo 15 es la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo pródigo. Pero Jesús va a plasmar, es tan simple nuestro Señor que con una simple enseñanza muestra el corazón frío que tenían estos religiosos. Y los confronta con esta simple parábola, la frialdad de esos religiosos con la del hermano mayor. Y si notamos, Lucas 15:1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, los escribas, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola. ¿Qué parábola? La parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo pródigo. Al hermano mayor le daba bronca que el hermano menor regresara. En vez de gozarse, de sentarse a la mesa con él y compartir, le daba bronca. Después que se gastó la herencia con prostituta, hizo lo que quiso y ahora viene y se sienta a la mesa. Un corazón frío, esa actitud de los fariseos frente a los perdidos. Por eso Jesús en este capítulo 15 le enseña esas parábolas, mis hermanos. Si Jesús no quería plasmar en esta parábola la actitud de un corazón frío, este relato se termina en el versículo 24. Mire, abra su Biblia ahí, Lucas. Tranquilamente podía haber terminado ahí la parábola, en el versículo 24 de Lucas 15, 24. Y yo no estoy forzando el texto, no estoy alegorizando, estamos yendo al texto. Abra su Biblia ahí en Lucas 15, 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí hubiese terminado la parábola. Pero sigue, verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Ahí está, ahí siguió la parábola. El regreso, voy a tocar un poco también. El regreso del hijo pródigo es que tocó a fondo, mis hermanos. Para que un judío tenga que apacentar cerdo, que era lo más bajo, lo más repugnante, pero volvió en sí y se fue. Pero ¿saben qué? Ese volver en sí es el arrepentimiento que él tiene. Y dice, volveré a la casa de mi padre. Allá, y le voy a pedir, dice, que me haga uno de sus jornaleros, porque no soy digno, dice, ni siquiera de ser llamado su hijo. ¿Saben qué? Lo que estaba haciendo con esta actitud, un jornalero, ni siquiera llegaba a ser un siervo. Un jornalero era alguien que lo tomaban para el tiempo de la cosecha y después lo despedían. Pero dice, yo quiero llegar, dice, aunque sea, dice, a ser un jornalero. Que me contraten por un tiempo. Y había tocado fondo, mis hermanos. Lucas 15, 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y lo que quiero que notemos, hermanos, en esta parábola es como el corazón, y que nos examinemos a la luz de la Biblia, cómo el corazón empieza a enfriarse. El que no siente tristeza del no ver a su hermano cuando ya no está viniendo. El que no siente tristeza porque alguien ahí afuera se está perdiendo. El que no siente alegría también cuando un alma es ganada para Cristo y se convierte y se vuelve de sus malos caminos. Veamos al hijo mayor, el corazón que se enfrió. Y una característica de un corazón que es frío es que no es genuino en su conducta externa. Repito, una característica de un corazón frívolo, corazón frío, congelado, como usted le quiera llamar, es uno que no es genuino en su conducta externa. El hijo mayor, su conducta externa parecía que era el bueno de la película, ¿no? Porque se quedó, pero él fingía obedecer a su padre.
y él se jactó de haber estado siempre en la casa del Padre. Pero cuando él le habla al Padre, usted puede notar que ahí no hay nada de sumisión. Ahí va un reclamo directo, ¿no? Y le dice al Padre, ni siquiera me diste una cabrita, le dice, ¿no? Así reprochándole. Cuando leemos esta parábola, no siendo observadores y le damos un sobrevuelo así a las Escrituras, podemos sacar una conclusión muy superficial, ¿no? Podemos sacar una conclusión de esta parábola, decir, bueno, un hijo malo que se rebela y se va, y uno bueno que se quedó. El desobediente que se fue y el obediente que se quedó, ¿no? Si usted lee así de una forma superficial, pero usted empieza a observar el texto de la Biblia y empieza a ver cuando abre la boca el hermano mayor, vemos un corazón amargado, un corazón resentido. Incluso la parábola deja ahí abierto sin saber si el hermano mayor entró a la casa o no, si el padre convenció al hijo o no. ¿Saben por qué? Porque no sabemos hasta qué punto puede llegar un corazón frío. Y lo deja ahí. No sabemos hasta dónde puede llegar a terminar un corazón que se enfría, un corazón frío, hermanos. Pareciera ser que esa conducta externa de sujeción a su padre, pero abre su boca y manifiesta todo lo que había en su corazón cuando ve el regreso de su hermano que estaba perdido. Se manifiesta lo que había en el corazón, esa apariencia de sumisión, se manifiesta lo que hay en el corazón, porque de la abundancia de la boca habla el corazón y se manifiesta lo que estaba sucediendo en su interior. Por eso Jesús en Mateo 15:7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo, dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando doctrinas, dice, mandamientos de hombre. Entonces, ¿cómo estaba ahí en la casa el hermano mayor? Estaba en la casa, pero estaba con un corazón lejos de Dios. Y hoy vos podés estar acá, levantar tus manos, servir, tocar, pero con tu corazón lejos de Dios. Así, con un corazón frío. Podés estar sirviendo en un montón de áreas y eso es servilismo en vez de servicio. Pero con tu corazón lejos de Dios. Podés mostrar una actitud que podés estar haciendo de todo, pero con un corazón lejos de Dios. Y esto es lo que profetizó Jesús. De labios me honran, pero su corazón, porque Dios mira el corazón, su corazón está lejos de mí. Dios conoce el corazón. Mira la intención de tu corazón. Yo no, pero Dios sí. Dios conoce los pensamientos, prueba los pensamientos, sondea. Entonces vemos cómo se refleja la actitud de este hermano mayor, un corazón totalmente frío, hermanos. Y una característica de un corazón frío, ¿sabe lo que va a demostrar? Ingratitud. Ingratitud. Un corazón frío es un corazón desagradecido con Dios. Lucas 15:29. Siga ahí. Mas él respondió, dijo el padre, he aquí, dice, ahí se manifiesta lo que hay en el corazón, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni siquiera un cabrito, dice, para gozarme con mis amigos. Encima de ingrato, mentiroso. Porque en la cultura judía siempre el primogénito llevaba la mayor tajada. Es decir, porque cuando el padre reparte la herencia, se la tendría que repartir a todos los hijos. Es decir, que le repartió al hijo la mayor tajada. Encima de ingrato, mentiroso. Yo no sé si este varón estaba viviendo con el padre por conveniencia o no sé. Ingratitud, mentira, pero siempre es así, mis hermanos. Usted va al libro de Levítico y usted puede aprender ahí cómo eran, o sea, lo que se le tenía que dar al primogénito. El primogénito
siempre se llevaba la parte mayor. Si leemos con atención, notamos que el padre dice que le repartió la herencia a cada uno de los hijos. Pero ahora viene este desagradecido, vamos a decirlo así, porque es un desagradecido, a reclamar. ¿Y saben qué? Muchas personas son así con Dios. Son desagradecidos, son ingratos. Justamente el miércoles yo hablaba de lo que era la ingratitud para con Dios, ¿no? Y la gratitud. De que Jesús sanó a los 10 leprosos. ¿Y cuántos volvió a darle gracia? ¿Cuántos volvieron a darle gracia? Uno solo. Vino y le dio gracias. Ingratitud. Y muchos son desagradecidos para con Dios e ingratos. Porque así es un corazón frío. No es un corazón agradecido. Un corazón que se enfría, un corazón frío, un corazón congelado, manifiesta ingratitud, miente. Y él se quedó con las 2/3 partes de la herencia. Pero cuando un corazón se congela, cuando un corazón es frío, es un corazón desagradecido. Usted le puede dar lo que quiera, pero siempre le va a faltar un cabrito. Ni un cabrito me diste, ¿no? Siempre le va a estar faltando, siempre van a estar ahí reclamando, siempre van a estar ahí siendo ingratos. Y así es un corazón frío, hermanos, que no le da gracias a Dios, que es ingrato para con Dios. Siempre va a faltar 5 para llegar, ¿no? ¿Estaba por conveniencia o porque realmente le amaba al Padre, ¿no? Esa es lo que era mi pregunta. El Padre, ¿qué le dice? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Y eso es una realidad, mis hermanos. Y el hijo menor llevó 1/3 nomás. Él tenía 2/3 más. Un corazón totalmente frío, ingrato, que no sabe valorar. No sabe valorar lo que tiene. Y así muchas personas son con Dios. Solamente se la pasan reclamándole a Dios, reprochándole a Dios cosas. Cuando en Cristo Dios nos dio todo. ¿O no es así? Con toda bendición hemos sido bendecidos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Con toda bendición. Pero a muchos les falta un cabrito. Ni un cabrito me diste. Y están así de ingratos, de desagradecidos con Dios. Y le siguen reprochando a Dios. Es la característica de un corazón que se congela. Un corazón mentiroso también. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hijo mayor creía que la obediencia para con Dios tenía que ver con realizar cosas, con hacer cosas que son externas. Pero la obediencia no se trata de hacer cosas, mis hermanos. La obediencia es de nuestra actitud interna para con Dios. Ahí es donde se ve la obediencia. La obediencia es una actitud del corazón. No son costumbres, no son ritos, no es lo que vos podés hacer, no es lo que vos estás haciendo, sino que es una actitud de tu corazón para con Dios. Eso es la obediencia. Vos podés estar en un montón de partes, como te digo, haciendo un montón de cosas, pero la obediencia es una actitud del corazón. ¿Sí? No son costumbres, no son ritos, no son actos externos, pero él creía que era obediente por estar siempre en la casa. Sin embargo, ¿qué sucedía? Su corazón estaba lejos del Padre. ¿Saben por qué? Nunca disfrutó todo lo que el Padre le había ofrecido. Y así viven muchos, mis hermanos. Vienen, congregan el domingo, levantan las manos, pero viven lejos de Dios porque no pueden disfrutar la gracia de Dios. No pueden disfrutar las abundantes riquezas de su gracia que tenemos en Cristo. Viven criticando, viven amargados, viven así. ¿Por qué? Porque hay un corazón que se está enfriando. Así como el de este hijo mayor se fue enfriando. Él se quedó en la casa, pero sin embargo su corazón estaba lejos del Padre. Nunca disfrutó lo que el Padre le había ofrecido. El Padre aceptó al hijo menor, lo aceptó, pero no le garantizó. Él aceptó así como venía, lo perdonó, pero no le garantizó
la aceptación del hijo mayor. Y así pasa hoy, mis hermanos. Así sucede hoy en las iglesias, cuando hay corazones fríos. Dios garantiza su amor, porque Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios no puede garantizar que haya un hermano mayor por ahí, que no lo reciba. Sí va a garantizar que te perdona, que te recibe, pero les puede garantizar que los va a aceptar como esté, pero no les puede garantizar que los hermanos mayores lo vayan a aceptar. Porque acá lo vemos en esta historia. Por eso no es solamente con venir un domingo o con servir o estar en algún área. No es suficiente con no abandonar la casa. Es necesario tener una comunión con Dios día tras día. Día tras día, renovar nuestra comunión con Dios todos los días. Esto nos enseña que se puede estar acá, pero lejos del Padre. Uno puede, como este hermano mayor, nunca se fue, pero nunca estuvo. Pero a diferencia del hermano menor, el hermano menor se dejó abrazar por el Padre. Y el hermano mayor, todo el tiempo que estuvo en la casa, ni siquiera supo lo que es el abrazo de un padre. Qué diferente, ¿no? El único que se dejó abrazar en esta parábola es aquel hijo pródigo que se volvió el hermano menor. Es el hijo pródigo el que se volvió. ¿Saben qué? Jesús con esta enseñanza, con esta parábola, dejó al desnudo la hipocresía de los religiosos. De estos corazones friolentos que ya no lloran por los perdidos, que ni tampoco se alegran por los que se salvan. ¿Es posible servir a Dios y no estar en comunión con Él? Sí, es posible, lo vemos en esta parábola reflejado. Es posible servir a Dios y no tener una comunión con Él a diario. Eso es servilismo. Eso es servir por servir. Estar en la casa, pero sin una relación con el Padre. Tener una relación distante con Dios. Eso no es un servicio aprobado por Dios. Porque Dios aprueba el servicio estando en comunión con Él. Que un servicio que le agrada a Dios es un servicio que es estar continuamente en comunión con Dios, para que ese servicio sea aprobado por Dios. No es porque venga y levante las manos como te dije, no es porque des una asistencia perfecta todos los domingos, sino que tu vida y mi vida sea una vida de adoración. La Biblia dice, nosotros que somos un sacrificio vivo, acepto para Dios, un continuo sacrificio de adoración. Le cantábamos, siempre te adoraré, por lo que me das y por lo que no me das, siempre te voy a adorar. El verdadero adorador, el verdadero hijo de Dios, es el que adora en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Ese es el verdadero adorador. Y ese es lo que está buscando. Verdaderos adoradores. Está buscando el Padre que lo adoren en espíritu y en verdad. De tales adoradores, dice, busca el Padre que lo adoren en espíritu y en verdad. No de apariencia. No de venir un momento y levantar las manos, sino continuamente, hermanos. Adorar a Dios. No solo un momento, sino de continuo. El salmista decía, de continuo estará tu alabanza en mi boca, de continuo. Uno puede estar muy involucrado en el servicio al Señor, estar aquí en la iglesia, pero tener una comunión lejos del Señor. Para nosotros podríamos deducir que el rebelde fue el que se fue, el que se apartó, el que se fue al mundo. Y estar nosotros acá y no disfrutar un abrazo del Padre. Porque la otra cara de la moneda, mis hermanos, la otra cara de la rebeldía que se ve en este hijo mayor,
Él nunca se marchó. Pero la otra cara de la moneda, que él también era un rebelde. Porque él también le fue a decir, a reprochar al Padre. Es decir, que tanto el que se quedó como el que se fue fueron los que lastimaron el corazón del Padre. El que se quedó y el que se fue. El que siempre dijo que estuvo, pero su corazón estaba lejos. El que tiene saco y corbata, está todos los domingos, pero con su corazón lejos de Dios. Un corazón frío. Su vida de oración y su meditación de la palabra, su tiempo con Dios es nada. Su vida de santidad tampoco. Un corazón frío es una persona que se va apagando, se va extinguiendo poco a poco. Se va enfriando. Ese fuego que ardía se va extinguiendo porque le empieza a dar lugar a otras cosas. Ese fuego se va apagando, se va extinguiendo. Y como siempre, mis hermanos, y lo vemos en las iglesias, podemos poner distintos ejemplos. Una actitud incorrecta de un hermano para con otro hermano y yo me enojo con Dios y ya no quiero saber nada con Dios. ¿O no es así? Una actitud incorrecta que tuvo el hermano, le fue el hijo mayor a reprochar al padre. Y así muchos son con Dios, mis hermanos. Algo que hace incorrecto un hermano y van directamente y el culpable es Dios, cuando Dios no tiene nada que ver, hermanos. ¿O no es así? ¿O esto no es así? En vez de solucionarlo como dice la Biblia, ve tú y tu hermano estando a solas y soluciona ese problema. Como enseña Jesús, eso es lo que enseña Jesús. Estando tú, él y tu hermano a solas, ve y resuelvan las cosas. Pero ¿qué pasa? No, me voy. Y encima se la terminan agarrando con Dios. Me voy y hago mi vida y se alejan, ¿no?, de Dios. En vez de solucionar las cosas como la Biblia lo enseña, esto lo vemos también en las actitudes de muchos. El que estaba acá en la casa podía disfrutar del amor del Padre, pero no lo disfrutaba. Pero esto yo lo veo. Usted puede tener 40 años en el Evangelio, pero salimos a predicarle a uno que está en la esquina, que está consumiendo algo, y se convierte al Evangelio, y entra, mis hermanos, con un fuego, ¿no?, que vos decís, al de 40 años, ¿y a este qué le pasó? Y vemos, y en la jerga evangélica siempre decimos, no, es el primer amor. Ya se le va a pagar, ya se le va a terminar. No, porque mi hijo está muy fanático ahora. Ya se le va a pagar, es el primer amor. ¿No escucharon así? Bueno, no debería ser así. Porque ese fuego debería estar, ¿no? Echarle leña al fuego, palito, comunión con Dios, lectura de la palabra. Uno puede estar teniendo 40 años de cristiano, pero puede venir uno recién convertido, mis hermanos, donde el Espíritu Santo lo quebranta y lo usa, mis hermanos. Y empezamos a ver, ¿qué onda con este? ¿No? El fuego del Señor en él, ¿no? Y esto es paradójico, pero Jesús dijo que los últimos serán primeros. ¿Sí? Miren, tan así que se los enseñó a los escribas y a los fariseos. Mateo 21, 31. ¿Lo tiene? Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Entonces, ahí vieron, mis hermanos. A los que estudiaban la ley, la Biblia, a los que meticulosamente enseñaban, los escribas y los fariseos le dicen, los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino de Dios. Muy linda doctrina,
muy sana doctrina, muy sana enseñanza, mucha Biblia, pero está afuera, con un corazón frío. Las personas que vienen experimentando una vida lejos de Dios, que se fueron tras el alcohol, las drogas, resulta ser que cuando se arrepienten empiezan a tener una comunión con Dios más íntima, hay una pasión, un fuego que no se extingue por Cristo. Y personas que vienen años, hermano, que dicen tener ya 40 años de cristiano, vos los ves estancados, vos los ves igual. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, hermanos, y estaba como Ezequiel, ¿recuerdan Ezequiel? Y dice que el agua empezó a llegarle por los tobillos, después por las rodillas, después por la cintura, y después ya estaba nadando en la profundidad de Dios. Y así, mi hermano, así cuando empecé. Y cuando yo empecé, mis hermanos, en los caminos del Señor, que me convierto a Cristo, recuerdo que había un grupo de jóvenes que ya venía con enseñanza cristiana hace mucho más tiempo que yo. Pero eso es lo que hace Dios cuando impacta en las vidas, mis hermanos. Cuando muchos se quedan en la comodidad, en la religiosidad, en el conformismo, pero no hay un corazón apasionado por Dios, se vuelve un corazón congelado. Un corazón que se acostumbra a servir por servir, a hacer las cosas porque me manda a hacer las cosas. Y Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y si guardáis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que nosotros servimos a Dios porque lo amamos, hermanos. Porque nos debemos a Él, no lo hacemos porque alguien nos está diciendo que tenemos que ir a evangelizar o que tenemos que predicar o que tenemos que discipular. Nosotros hacemos lo que hacemos porque amamos a Dios. Porque si no, dice, sus mandamientos, Juan dice, no son gravosos para nosotros. Y lo que hacemos para con Dios es porque lo amamos y nos debemos a Él, hermanos. Por eso, no lo hacemos porque alguien nos está diciendo lo que tenemos que hacer, sino porque nace de nuestro corazón, para el corazón de Dios, el servicio. Y ese fuego, mis hermanos, empezar a contagiar a otros. Eso es lo que hace una persona que empieza a estar ahí en el fuego con Dios, en la intimidad, al llenarse del Espíritu Santo. Quizás le esté hablando a personas que estén de cuna cristiana acá, pero que todavía no han experimentado un abrazo del Padre. Frialdad en el corazón. Ya me salvé, yo ya estoy. Un corazón frío. Cuando debe arder ese corazón y contagiar a otros. Es necesario, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos encienda. En el fuego del Espíritu Santo nos levantemos. Yo creo en una generación que se levanta, hermanos. En hombres y mujeres que realmente aman a Dios y que no quieren jugar a ser religiosos, que realmente quieren vivir esa vida de consagración, que realmente quieren experimentar un abrazo del Padre. Si bien vemos en esta parábola que Dios puso su mano fuerte, ¿no?, con el hijo pródigo, pero vemos también cómo Dios acaricia el corazón cuando nos volvemos a Él, así como se volvió este hijo pródigo. Si bien Dios a veces pone mano fuerte en cosas que nos pasan, pero también Dios pone su caricia, hermanos. Es ahí donde Dios nos ministra, nos abraza. Yo le decía mientras preparaba esta palabra, Señor, yo soy el primero que necesito un abrazo tuyo. Yo necesito tu presencia, Señor. Soy el primero que necesito estar con vos, Señor. Todos los días, ese corazón que arde de estar en una intimidad que conocemos a Dios. No es que hablamos lo que no sabemos, sino que hablamos de quién conocemos, a quién experimentamos. No hablamos una religión, ¿no?, sino que hablamos a un Cristo que vive en nosotros y que podemos compartir esa vida con otros. No hablamos nomás de un mero conocimiento de las Escrituras. Hablamos de Cristo en nosotros, como dicen los Colosenses, la esperanza de gloria. Nuestro corazón, esa pasión por Cristo, debe estar latente, mis hermanos, día tras día.
en espera de ese avivamiento, ¿no? Que muchos esperan ese avivamiento. Algunos se avivan y mienten, pero la realidad que necesitamos que el fuego del Espíritu Santo nos encienda. A no ser una iglesia amoldada a costumbres, a formalismo. Miren, las iglesias en Europa están muertas. Esto lo dijo un pastor, ¿saben qué? Las iglesias en Europa son un museo. Es lamentable, hermanos, pero hay una esperanza. Sí se puede con Cristo. Yo anhelo ver esa generación de personas que se levantan, una iglesia que se levanta en el poder del Espíritu. Jesús se movía en el poder del Espíritu y la iglesia debe moverse en el poder del Espíritu. Pero qué paradójico que terminan disfrutando, sabiendo que tienen el amor del Padre y no lo disfrutan. Y los que vivieron lejos son aquellos que se acercan y abrazan al Padre. Pero viene ese reclamo del hijo mayor. Él quería tener derechos de hijo. Pero no quería tener la responsabilidad de hermano. Si usted es un hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? A ver, de vuelta. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, usted tiene un hermano. Tiene la responsabilidad, hermano, de velar por su hermano. O van a estar como Caín. ¿Seré yo acaso el guarda de mi hermano? Usted tiene una responsabilidad. Es hijos de Dios, sí. Dios nos perdonó, pero también nos dio una responsabilidad de ser hermanos. Ámense los unos a los otros. Tenemos una responsabilidad como hermanos. Porque ¿saben qué? Somos una gran familia en Cristo, a no ser que usted quiera ser hijo único. Somos una gran familia, el cuerpo de Cristo, en toda la tierra. Tenemos hermanos por todos lados, en Paraguay, en Bolivia, en La Quiaca, en todos lados tenemos hermanos, una gran familia, hermanos, en Cristo. Y se ve que el hijo menor vuelve en sí. Este hijo menor volvió en sí, recibió el abrazo del padre, pero el hijo mayor no sabemos si volvió en sí. Es un final que quedó abierto, hermanos, porque como decía, nunca sabemos dónde termina un corazón congelado, un corazón frío. Yo aprendí algo con esta parábola hoy. Es más fácil volver en sí desde el fracaso que volver en sí desde el orgullo. Es más fácil volver en sí y decir, Señor, sí, cuando te han pasado de todo, que cuando estás engreído, orgulloso. Porque así estaba en la casa del Padre, pero bien engreído, bien orgulloso. Es más fácil que vuelvas en sí uno del fracaso que uno que se cree, ay, yo tengo la sana doctrina, nunca me aparté, pero en realidad tiene el corazón bien orgulloso. Quizá en este momento, vuelvo a repetir, le estoy hablando a un hermano mayor. Personas que nacieron en cuna cristiana, pero siempre estuviste en casa, pero nunca tuviste ese abrazo del Padre. Quizás nunca te fuiste, nunca te apartaste, pero sí te apartaste de tu comunión con Dios. Sí te apartaste de adorar a Dios. Sí te apartaste de saber cómo está tu hermano. Y lo importante es lo que Jesús nos muestra en esta parábola, que Dios es un Padre que está dispuesto a perdonar a aquel que se fue, como también a aquel que se quedó. Es un Padre, la Biblia dice, con amor eterno te he amado, es un Padre que aunque aún te equivocaste, fallaste, es un Padre con brazos abiertos a recibirte. Es un Padre abierto también, aunque fuera que no te fuiste, pero no estás teniendo comunión con Dios, es un Padre que extiende sus brazos para abrazarte. También quiere abrazar a aquel que siempre estuvo, pero nunca tuvo una comunión con Él. Y nunca disfrutó de ese amor del Padre. ¿Cuántos cristianos viven así, hermanos? Que no disfrutan la gracia de Dios.
Concluyo con la historia de un sacerdote católico. Este sacerdote católico decía que él escuchaba a las personas venir, ¿no? Cuando se confesaban. Él tenía que hablarles, cuando ellos se confesaban, él tenía que hablarles, dice el sacerdote, respecto a lo que es el perdón. Según el dogma católico, era darle una penitencia. Pero el sacerdote decía, pero yo siempre hice el trabajo del Padre, pero ahora me doy cuenta que yo nunca recibí un abrazo del Padre. Necesito vivir, dice, experimentar el perdón de Dios y disfrutar de ese amor, dice. Este es un cura sacerdote que está con lo que estoy concluyendo. Y él dice que el perdón que es de Dios, es el perdón que te abraza para levantarte. Y que en esta historia que él llegó a ver del hijo pródigo, porque esta historia él la leyó, dice, se me presentó un dilema. Y él dice, ¿cuál de esta parábola de estos dos hijos soy? Dice. Y su conclusión fue, el amor de Dios es un amor infinito que va más allá de lo que el hombre pueda imaginar. El amor de Dios por los perdidos no tiene límites. Y el amor de Dios es escandaloso para los religiosos. Es un escándalo para los hermanos mayores que están en la casa. Y él decía, ¿cuál de los dos soy? ¿El que no supo guardar su alma y se fue? ¿O el otro que no supo entregar su corazón? Y él llegó a una conclusión. Él dijo, no soy el uno ni el otro, soy ambos. En un tiempo de mi vida me rebelé contra Dios, caí y fui como ese hijo menor y necesité ese abrazo del Padre. Pero hubo otro momento en mi vida que especulé, que juzgué a las personas, la caída de otros, y no me dejaba abrazar por el Padre. Por eso yo le decía que Dios tiene una mano fuerte a veces para corregirnos, pero tiene una mano suave para consolarnos y alentarnos. Dios quiere abrazarte. No te resistas al amor de Dios. Deja de jugar a ser un religioso y empecemos a sentir pasión por los que se pierden. Empecemos a gozarnos cuando veamos entrar gente que se está salvando. A comprender que no basta con venir un domingo nomás, sino a vivir una comunión con Dios todos los días. Que ese fuego se encienda en nosotros. ¿Qué te parece si como iglesia le decimos junto al Señor, Señor, pon ese fuego en mí? Sé que he sido bastante frío a muchas situaciones que me han pasado, pero pon ese fuego en mí, Señor. Señor, yo quiero acercarme con un corazón sincero en esta noche. Quiero acercarme a ti a pesar de todo lo que estoy pasando, pero quiero experimentar ese abrazo del Padre. De ese Padre que me ama, que no me abandona un instante. ¿Cuántos se atreven a decirle, Señor, acá estoy? Porque quizás sea ambos, pero acá estoy para que pongas tu fuego en mí, Señor. Para que no sea una emoción pasajera y momentánea, sino que tu Espíritu Santo nos llene y nos encienda nuevamente y salgamos totalmente renovados con una convicción firme de amarte y de servirte y de seguirte. Una convicción, no con una mera emoción, sino con una convicción firme de seguir a Cristo, de servirlo, de amarlo con todo el corazón. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Que no sea una emoción momentánea, sino una convicción firme, donde el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, pueda decirle, lléname, Señor, y poder seguir a Cristo y servirle. Si esa es tu decisión, ponete en pie.
Yo creo, cuando hay un corazón rendido y humillado, cuando reconocemos, el Señor mira nuestro corazón. Que a través de esta adoración la puedas asimilar en tu corazón y puedas levantar tus manos ahí donde estás y decir: Señor, pon tu fuego en mí. Yo necesito que pongas tu fuego en mí, Señor. Donde pueda sentir ese amor por los que se pierden y donde pueda gozarme cuando un pecador se arrepiente.